Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto, qué bendición poder nuevamente saludarles, poder compartir esta lectura bíblica matutina, cerrar la semana. Vamos a continuar con el capítulo 14. Hoy vamos a leer del versículo número 43 al versículo 52. Y pues tenemos mucho que hoy también aprender, como cada día, de la bendita palabra de Dios. Nuevamente quiero agradecerle que nos acompañe, que comparta la liga, que pueda usted estar siempre con nosotros. Que Dios le bendiga grande y abundantemente. De manera que en este momento, donde quiera que usted se encuentre, le mandamos un saludo. Deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente. Ojalá nos haga saber de dónde nos acompaña, mándenos sus saludos y desde luego sus peticiones. Y usted sabe que, como le hemos dicho, quedan ahí las peticiones en los comentarios. Y nuestras hermanas, nuestros hermanos del Ministerio de Columnas de Oración las retoman para que se esté orando, para que se esté pidiendo por las necesidades, que sabemos que el Señor tiene poder para hacer cualquier obra. Así que, donde quiera que se encuentre, reciba un saludo, pero sobre todo, reciba en su corazón la bendita palabra de Dios. Dice así Marcos 14, 43 al 52. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta aquí dejamos la escritura. Vamos a hacer algunas consideraciones para luego orar. Dice la Biblia, dice lo que hemos escuchado, que mientras hablaba todavía, vino Judas acompañado de mucha gente con espadas y con palos. Los que cargaban armas eran oficiales. Lucas dice que eran los jefes de la guardia del templo, en Lucas capítulo 22, versículo 52. Y Juan menciona, dice, la compañía de los soldados en Juan 18, 12. Es probable que los líderes religiosos usaran a personas armadas para controlar la multitud en caso de que hubiese problemas para prender a Jesús. Esa cobarde acción se llevó a cabo por órdenes de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Judas les había dado señal para poder identificar al Señor fácilmente. Habían de prender y llevar con seguridad al que él besara. Dice la Escritura que al llegar a Getsemaní se acercó luego a Cristo diciendo: Maestro, Maestro, y le besó. Esa era la señal. Entonces le echaron mano y le prendieron. Dice aquí la Escritura que uno de los que estaba ahí sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. El evangelista Juan lo identifica y dice que este era Pedro. Y dice que la oreja derecha fue la que le cortó. Pero Juan también agrega que Cristo reprendió a Pedro con estas palabras: mete tu espada en la vaina, la capa, mete tu espada, mete tu espada. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, así que mete tu espada. Y sabemos cómo el Señor Jesús hizo ahí una acción de amor y de compasión. Incluso Mateo
incluye otro detalle muy significativo. Nuestro Señor indicó a Pedro que si hubiera pedido ayuda a su Padre, le habría enviado 12 legiones de ángeles. El número de soldados que pertenecían a una legión de soldados romanos variaba entre 3,000 a 6,000 hombres. El mensaje es claro: si el Señor hubiese querido, pues, millares de ángeles hubiesen venido. Pero no era necesario defenderle con armas. Su reino no era de espadas. Su primer venida no era de espada, no era con lanza, con espada, con ejército humano. Era muy claro, era para padecer, porque a eso había venido. Era para cumplir la voluntad del Padre y que se cumplieran las profecías de aquel Mesías prometido. Era necesario beber la copa que el Padre le había dado. Así que la acción de Pedro es evidencia, hermanos, que los discípulos aún no comprendían las verdades relacionadas con la muerte de Cristo. La reacción de Pedro es una evidencia de que nosotros aún muchas veces, cuando no entendemos el plan perfecto de Dios, cuando no entendemos la visión que Dios tiene para su iglesia, actuamos con armas carnales, luchamos con armas carnales. Y recordemos que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Esta acción de Pedro nos identifica mucho a nosotros cuando queremos arreglar las cosas, los problemas, los asuntos, cuando queremos solucionar las cosas con medios humanos, con fuerza, con recursos de la carne. Así que el Señor le dice a Pedro: no es necesario, guarda tu espada. Pero también el Señor Jesús dijo a la multitud que le sorprendía el hecho de que viniesen ahora con espadas, con palos para prenderle, cuando siempre, durante 3 años, había estado en medio de ellos enseñando en el templo. Y ellos estaban ahí y no le habían aprendido. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero agregó que su acción era necesaria para que se cumpliera la Escritura. Así que, cuando suceden estos eventos, se cumple lo que el Señor les había dicho a los discípulos: todos ustedes se van a escandalizar y me van a dejar solo. ¿Y usted se acuerda de la reacción de Pedro? No, Señor, yo voy a estar ahí. Aunque me cueste la vida, yo voy a estar ahí. Si es necesario padecer. Y los demás hicieron lo mismo. Pero ahora, dice el versículo 50, que todos los discípulos huyeron, corrieron, le abandonaron. Oh, hermanos, qué cosas tan tremendas, que cuando viene la hora de la prueba, la hora de la lucha, corremos, huimos. No debemos hacer eso, debemos unirnos y debemos permanecer firmes. Así como estuvieron con el Señor Jesús cuando hubo mucho pan, cuando hubo muchos peces, cuando hubo muchas sanidades, también debemos estar con Él en los momentos cuando la obra pasa por momentos difíciles. No debemos solamente estar en los momentos buenos de nuestra iglesia, sino también cuando pasan momentos difíciles. Hay que estar ahí. El Señor nos necesita. Para terminar esta lectura, Marcos añade algo aquí que se encuentra únicamente en el Evangelio que hemos leído. Dice que un joven cubierto de una sábana le seguía. Fue prendido por alguno de la multitud, pero dice que dejando la sábana huyó desnudo. Así dice. La manera aquí en la que se refiere es una incógnita. No sabemos, pero ahí quedó registrado. Yo quiero terminar en este momento y en esta semana, en esta ocasión, que Dios nos ha concedido, que solamente nos hagamos algunas preguntas y podamos reflexionar acerca de lo que el Señor le dijo a Pedro: que no usara su espada, que guardara su espada. Debemos en este momento también reflexionar sobre
lo que el Señor observa y se cumple acerca de que los discípulos le dejaron y huyeron. Hermanos, cuando el Señor nos da una advertencia hay que tomarla en serio. Cuando el Señor nos dice oren y velen, debemos hacerlo. Cuando el Señor nos advierta que debemos estar alertas, es porque debemos hacerlo. Porque la prueba vendrá. Vendrá, estemos o no estemos preparados. Así que más vale que nosotros estemos siempre preparados. Y no sea que cuando venga la prueba, huyamos y abandonemos el ministerio, el lugar que Dios nos ha concedido en bendición. Seamos fieles y leales al Señor. ¿Qué le parece si oramos? Le damos gracias a Dios por este día, por esta semana, y le pedimos al Señor que Él nos siga manteniendo firmes y que podamos pedirle al Señor que nos ayude a usar las armas del Espíritu y no las armas de la carne. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta semana, por tu bendita palabra que nos has dado, nos has regalado, que es fresca cada mañana, es un alimento que cae del cielo cada mañana a nuestro espíritu. Gracias por mis hermanos y hermanas que han estado durante esta semana, y los que no pudieron, y los que miran la repetición, y los que se conectan posteriormente en diferente horario y que nos están mirando en este momento. Bendíceles, Señor, y quédate con ellos. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias, y te pido que nos ayudes para que terminemos esta semana en victoria para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y guárdanos firmes. Guárdanos siempre en tu camino y ayúdanos a usar las armas de nuestra milicia, las armas espirituales. Muchas gracias por tu bendita palabra. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, Dios le bendiga, que Dios le guarde y no se le olvide, de lunes a viernes a la misma hora, a las 7 de la mañana, le esperamos con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Que tenga usted un fin de semana bendecido y en victoria en Cristo Jesús. La paz de Dios.